Don José Luis de Castro, magistrado de la Audiencia Nacional del Juzgado de Menores y del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Muchas gracias por venir a nuestra redacción y poder compartir estos momentos con usted, ya que nos imaginamos que la agenda no la tendrá muy libre. No, buenos días. Lo primero, las gracias os las doy a vosotros. Me parece que estáis haciendo una labor extraordinaria. Os felicito enormemente. Creo que esta forma de realizar estas entrevistas o cómo estáis llevando la revista Ecos es una forma también de mostrar una realidad y sobre todo mostrar lo que es la vida y la ilusión que tiene la gente por hacer cosas y por salir adelante. Entonces os felicito de todo corazón y creedme que me siento muy agradecido y muy honrado. Yo una de las cosas que preparando la revista hemos podido leer es cuando le nombran gallego del año, que alegra, es decir, el magistrado humanista. O sea, ya la definición de humanismo yo creo que es suficiente y más para alguien que tiene que lidiar todos los días pues, con expedientes de internos y de gente que está privada de libertad. Este año, en diciembre de este año, hace 30 años que de forma casual, totalmente azarosa, llegué a la jurisdicción penitenciaria. Tenía entonces pues 28 años, había ascendido el año anterior a magistrado, tenía las maletas preparadas para marcharme a Tenerife a un juzgado de lo civil, pero la vida que te conduce y te lleva, porque la vida realmente es quien nos dirige. Luego nosotros elegimos las cosas, pero ya nos dirige. Pues la vida me llevó a Valladolid, a un juzgado de instrucción, que en unos meses se convirtió en un juzgado penitenciario. A partir de ahí me enfrenté a una realidad en aquellos años muy compleja. Veníamos de los años 80, estoy hablando de los 90, con muchísima gente en el mundo de la droga, con muchísima gente que se nos estaba muriendo de sida. Era una obsesión permanente la mía en que la gente pudiese pasar la última etapa de su vida, la última etapa de la enfermedad en su casa, y eso me llevó a una realidad que para mí era totalmente desconocida y que me hizo, yo no sé si humanizarme, pero intentar sacar lo mejor de mí para ayudar a la gente. Este periodo de tiempo fue un periodo de tiempo muy complicado, muy difícil, pero es un periodo que recuerdo con mucho cariño, porque me enfrentó a la enfermedad, me enfrentó a las necesidades de las personas, me enfrentó al mundo de la droga. Es cierto que en estos años ha cambiado mucho todo lo que es el sistema, digamos, de la actividad delictiva en España. Hay muchísima seguridad, o sea, no es alarmante ni es preocupante, pero pienso que realmente estamos viviendo momentos muy buenos frente a unos momentos anteriores muy duros. Hoy hay droga, es otra droga de diseño, es una droga quizá a lo mejor hasta más dañina, pero no nos enfrentamos a aquellos heroinómanos, a aquella situación tan complicada de aquellos años en los que se llegó a negar la existencia de droga en la cárcel. Yo recuerdo Paz Figueiroso, una asturiana que fue secretaria general de instituciones penitenciarias, entonces directora general, era una secretaría de Estado, y recuerdo que tuvo la valentía de decir: existe droga en las cárceles, tenemos que luchar contra ella. Empezaron los programas de naltrasona, los programas de la metadona e incluso los programas de reducción de riesgos, por ejemplo, el intercambio de jeringuillas. Cuando tú te enfrentas a esta realidad y vienes de un mundo que no lo conoces, es que obviamente tienes que tener humanidad, porque si no serías un monstruo. No queda otra. No tiene mucho mérito. Hemos leído una entrevista que le hicieron que siempre había querido ser juez. ¿Por qué? Siempre. Yo, mi idea original era ser arquitecto. A mí me apasiona la arquitectura. Empecé un periodo de meses a estudiar arquitectura. Tuve un problema de salud que, voy a contar, es un problema de visión en un ojo, que hacía que yo, cuando dibujaba los planos, entonces se delineaba, mis planos nunca iban rectos. Entonces el profesor me dijo: mire, usted tiene muy buena cabeza, tiene buena idea, pero yo creo que usted se le van a caer las casas. Y dije: uy, la cosa es complicada, si se me caen las casas mal vamos. Hoy todo es por ordenador, ¿eh? Entonces yo reflexioné y dije: bueno, yo aquí no puedo estar. Estaba con una posibilidad aún de cambiar matrículas y dije: ¿qué puedo hacer yo que juegue con el equilibrio, que tenga la armonía, que no sea el mundo de la arquitectura? Y pensé en empezar la carrera de Derecho. Y es cierto que empezando la carrera de Derecho sí me entusiasmaba la idea de ser juez. ¿Por qué? Porque veía que la figura del juez era muy creativa. A diferencia, por ejemplo, del fiscal o del abogado, que son, digamos, de parte, a mí me daba la posibilidad de crear, sobre todo, por ejemplo, en derecho civil, que siempre intentaba armonizar, llegar a conformidades, acuerdos, a mediaciones, para que los contendientes, las personas que estaban, digamos, en la pugna por un derecho, pues intentasen salir todos satisfechos en lo posible. Y esa fue la idea fundamental. Pues no, pues
Cualquier magistrado tiene mucha responsabilidad. Usted, como magistrado del Juzgado Central de Menores y Vigilancia Penitenciaria y de la Audiencia Nacional, tiene en sus manos lo más preciado para una persona, que es la libertad. ¿Cómo la valora? ¿Cómo influye en su día a día? Vamos a ver, yo el tema de... Intento siempre procurar ver a la persona. Para mí es lo más importante. El ponerle cara a la gente, no nombre y apellidos, pero sí cara. El pensar que detrás de cada persona que está cumpliendo condena, lo que hay es un sufrimiento. Porque por muchas definiciones que demos del delito, por catedráticos, por magistrados, por grandes abogados, por juristas, el delito lo que es un causante de dolor. Es un causante de dolor frente a la víctima, es un causante de dolor frente a la familia de la víctima, es un causante de dolor frente a la familia del victimario y lo es frente al victimario. Si me permiten, le voy a contar una anécdota, no sé si tenemos tiempo, pero que fue algo que me impactó a mí profundamente. Estando yo en Plaza de Castilla, cuando estaba de juez en Plaza de Castilla, llegó un muchacho, no me olvidaré, enjuto, muy delgadito, que me estuvo contando, tendría unos 20 años, iba para torero, entraba ahora en la escuela de tauromaquia aquí en Madrid, y venía, pues por no identificar, no voy a decir la región de España, venía a verme y quería hablarme de su padre. Yo nunca veo el expediente cuando viene la gente, primero escucho y luego veo. Y entonces ocurrió que empezó a hablarme de su padre, de la necesidad de que su padre tenía que recuperarse, que la familia lo había abandonado, que el hecho era de que él estaría dispuesto a apoyar a su padre en Madrid con el poco dinero que ganaba en la beca de la escuela, y entonces que intentara ayudarle como fuera posible. Vi el expediente y curiosamente apareció para mí uno de los delitos que más me disgustan y que más rechazo me producen, que es todo el tema de pederastia, de pedofilia, todo lo que está relacionado con la vulnerabilidad de los menores. Pero aquello a mí me generó una pregunta personal, creo que inquietante, y que he hecho muchas veces a mis alumnos en la universidad. En el caso de que sus padres estuviera condenado por un delito de esta naturaleza, ¿cuál sería la respuesta de ustedes frente a él? ¿Ustedes serían capaces de perdonarle? Es una pregunta que dejo abierta, ¿no? Pero para mí aquello supuso un punto de inflexión, porque me di cuenta que la vida hay que verla desde una perspectiva poliédrica. Uno no puede ser uniforme, hay muchos prismas, hay muchos colores, hay muchos matices. Y este matiz que me daba este muchacho para mí era una enorme lección. Y eso es un poco la idea que yo quiero plantear a través de mi trabajo. Está claro que la pandemia nos cogió a todos por sorpresa. ¿Cómo cree que influyó en la vida de los penitenciarios? ¿Lo ha tenido en cuenta en sus decisiones? Bueno, primero tengo que decir y agradecer y reconocer al cuerpo de funcionarios de prisiones y a lo que es el ámbito de la población interna, porque han respondido de una manera ejemplar. Es decir, lo que había podido convertirse en un polvorín en esa situación es que realmente ha sido impresionante. Es que merecen el mayor de los premios ambos y el mayor de los reconocimientos. La pandemia, ¿cómo influyó? En aquellos momentos sí es cierto que había una necesidad real de intentar, por decirlo de alguna manera, excarcelar, suavizar, enviar a casa a aquellas personas que menos riesgo social o menos riesgo delictivo podían producir. Y así se hizo en muchos de los casos. Muchas veces he leído y he oído en medios de comunicación críticas hasta estas decisiones de la Administración Penitenciaria y del juzgado. Yo creo que es todo lo contrario, que se actuó con mucha responsabilidad y luego, valorando desde la perspectiva judicial y el control de legalidad las decisiones que se adoptaron, todas ellas se ajustaron a derecho. Es decir, que podríamos pensar que a lo mejor se adelantaron unos meses, pero realmente se respondió conforme a la ley. Entonces yo creo que eso fue un punto muy importante desde la perspectiva de la profesionalidad de la Administración y del reconocimiento, digamos, de concienciación por parte de quienes estaban cumpliendo condena. Vamos a pegar un pequeño salto. Hemos podido escuchar un podcast a raíz del tema de la pandemia, de la cadena SER, sobre una experiencia personal suya. ¿De qué forma la ha cambiado a la hora de abordar decisiones que tengan que ver con los internos que tienen problemas de salud mental? Mire, yo, vamos a hablar claro, porque no es ningún tabú. Yo me tuve que enfrentar, desgraciadamente, a un proceso de enajenación mental de mi padre, que viví en primera persona.
me enfrenté a una realidad en donde no hubo un apoyo por parte de los servicios de salud. No pongo para nada en duda la labor de los médicos, pero creo que el sistema no funciona. Y luego además hay un añadido, no funciona respecto a las familias. Es decir, mire, usted ve esto que yo tengo aquí, esta cicatriz, ¿la ve? Sí. ¿La puede describir? Es una cicatriz, ¿ve? ¿Sabe qué es? Es un diente. Le cuento la historia. Pues estaba yo siendo juez de instrucción en Sinzo de Limia, tenía yo entonces pues 25 años, y estando tomando una declaración a un interno, estaba el fiscal, estaba el abogado, y él se puso muy nervioso. Y entonces empezó a hacer aspavientos, hasta que se cayó. Yo entonces, que era joven y ágil, salté de la mesa, y entonces lo que hice fue meterle la mano dentro de la boca, porque entiendo que sería pues un ataque de epiléptico, una cosa de estas, claro, sin conocimiento alguno, con la mala pata de que me mordió. Se juntó todo, acababa de venir del dentista, con lo cual tenía pues aquellos anclajes de hierro que se ponían antes, y me quedó la cicatriz. ¿Por qué cuento esto? Porque esto a mí me llevó a hacer una reflexión. Yo pensé, si yo necesito ayudar a alguien, tengo que aprender. Y entonces me monitoricé y sé hacer respiración artificial, sé hacer, ayudar en la respiración, sé hacer lo que es torniquetes, lo sé hacer lo que es masaje, las cosas elementales. Pero cuando me pasó el tema de mi padre, que me enfrenté a la locura, lo que yo me di cuenta es que yo no sabía nada y no tenía ayuda de nadie. Es decir, yo hablaba con los médicos y me decían, usted escúchele. Hablaba al día siguiente y le decía, pues que le veo peor que ayer. No escuche usted nada, no diga nada, que usted realmente lo que está es casi aumentando la situación de ansiedad y de enajenación de él. Entonces me di cuenta que era necesario establecer una ley de salud mental. Si esto lo llevamos al ámbito penitenciario, la situación se triplica. Es decir, es mucho más problemático porque estamos con personas que están encerradas. Creo que eso es, digamos, en este momento el gran débito, la gran deuda que tiene la Administración penitenciaria, que es resolver los problemas de salud mental. Hace unos años se planteó el tema de que tendrían que desaparecer los hospitales psiquiátricos penitenciarios para incorporarlos a la red de salud ordinaria. Esto realmente es muy positivo desde la perspectiva teórica, pero si, como yo lo he vivido en la práctica, el sistema ordinario de salud es escaso, no funciona, no hay medios, te dan cita para sabe Dios cuándo, pues entonces, ¿qué pasará con el mundo del ámbito penitenciario? Con lo cual, se han mantenido los hospitales de Alicante, se han mantenido los hospitales de Sevilla, pero yo creo que realmente hay que hacer una apuesta muy seria, contratando a profesionales, estableciendo programas de tratamiento específicos, y desde luego que las personas con problemas mentales no es su sitio en las enfermerías. No es su sitio. Entonces, buscar mecanismos alternativos o mecanismos donde estas personas puedan ser ayudadas. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que olvidar que, digamos, la dualidad interno-enfermo, debe de pesar siempre el enfermo, sea físico, sea mental, sobre la condición de interno. Además es que lo dice la ley. Entonces, creo que eso es donde hay que apostar. Además, interno-enfermo, teniendo también otra parte importante que ha hablado usted antes, familia. Que tienes un interno que es enfermo, pero que tienes una familia fuera que no deja de ser otro enfermo psicológico por la preocupación del interno que tienes ingresado. A mí me ha sorprendido mucho y me ha sorprendido de forma negativa, disgustándome, cuando ha habido algunas excarcelaciones por razón de enfermedad de personas que eran muy conocidas, efectivamente delincuentes, pues digamos, muy radicales en el sentido de delitos muy graves. Y me sorprende, sobre todo, de dos instituciones. Una, la Iglesia Católica, una parte de la Iglesia Católica, que fue muy crítica con eso, y otra parte fue, digamos, algún sector médico. Nosotros parece que olvidamos que cuando nuestra legislación, que no debiera estar situado eso en el articulado de grados ni de libertad condicional, debiera establecerse como una normativa excepcional por razones humanitarias. Cuando nosotros hablamos de enfermedad, distinguimos entre enfermedad grave e incurable y enfermedad patente. La enfermedad patente es aquella que te lleva a la muerte, ¿vale? Por eso la ley, el código dice que la enfermedad patente la puede dar el tribunal sentenciador sin ni siquiera estar en tercer grado. La enfermedad grave e incurable no significa mortal.
significa que hay personas que por su enfermedad no deben estar atendidas en un centro penitenciario. Yo me he hartado por activa, por pasiva de explicarlo, pero siempre se une al periodo luctuoso. ¿Cuántos años va a vivir esta persona? Mire usted, una persona con un problema de corazón puede vivir muchos años o puede morirse mañana. Lo importante es que nosotros tengamos los medios para que esta persona tenga una vida digna y una vida lo más favorable respecto a sus tratamientos de salud. Que luego las personas que se le concede estos grados o estas condicionales, su periodo de vida es mayor, pues bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Esto es como aquello de la zarzuela, que cómo era, ¿qué decía don Hilarión? ¿Cómo era aquello? De la ciencia avanza, que es una barbaridad, ¿no? Pues en la vieja zarzuela, pues esto es lo mismo. Es decir, gracias a Dios que tenemos unos científicos, que tenemos unos médicos que están avanzando en lo que son la cura de enfermedades y que la gente dura más tiempo. Pero imaginemos una persona que está en un centro penitenciario, que está muy enfermo, que tiene que someterse a lo mejor pues a quimio, a radio, que tiene unas necesidades fisiológicas, pero también unas necesidades anímicas, sentimentales. Es decir, el afecto, la necesidad de afecto, la vulnerabilidad que te genera la enfermedad, porque la enfermedad genera miedo. Es indudable, por muy fuertes que queramos ser, genera miedo. Y eso yo creo que es lo que nosotros tendríamos que potenciar y que trabajar, y creo que se está haciendo, ¿eh? Yo al menos es de lo más orgulloso que me he sentido, porque durante todos los años que he ejercido, que llevo ejerciendo esta jurisdicción, me he recorrido todos los hospitales de España, he ido a visitar a los internos en los hospitales y siempre he procurado que esas libertades condicionales llegaran con el tiempo y la antelación suficiente para que ese periodo de enfermedad se pudiera llevar en su casa lo mejor posible. Obviamente, no aquellas personas que sabemos que generan un riesgo a la sociedad, pero si analizásemos cuantitativamente el número de personas que podría producirse esta situación, es enormemente reducido. Estaríamos hablando, yo creo que de, como mucho, un 0,3%. Todo español que se precie, hay un seleccionador de fútbol, eso se ha dicho siempre. Últimamente también un juez. Muchos de esos juicios mediáticos en los que la televisión, la radio se empeñan en juzgar y en hacer los juicios, luego usted lo tiene que ver. ¿Es fácil abstraerse a esas opiniones? ¿Llega a sentir presión social en alguno de esos casos? Vamos a ver, presión mediática sería un hipócrita si le dijera que no existe. Otra cosa es cómo uno se enfrenta a la presión mediática. Yo tengo una regla en mi vida y es que marco los tiempos. Es decir, cuando a mí me llega un interno, yo analizo el expediente y voy marcando en los tiempos en que yo, salvo que otra cosa me diga el equipo de tratamiento, que es el que siempre tiene la razón, y la junta de tratamiento, porque es quien conoce al interno, yo no lo conozco, ellos son los especialistas, pero yo desde la perspectiva, digamos, de la ejecución penal marco los tiempos. Y si yo considero que los tiempos son los adecuados, me da exactamente igual la presión mediática. Es decir, no voy a negar que obviamente es una inquietud, pero realmente no me influye, porque en ese sentido tengo muy claras las decisiones que tengo que adoptar y creo que lo he demostrado en todos los años, no me generan miedo. Vale. ¿En España se cumple con el espíritu del artículo 25.2 de la Constitución española? Pues mire, cuando se dio la ley del 79, la ley penitenciaria, y que fue la primera ley de la democracia, aprobada por aclamación en el Parlamento. Luego vino el reglamento, el primer reglamento penitenciario que tuvimos, y era un momento realmente precioso, porque era un momento en que todo estaba por construir, todo estaba por hacer, y en consecuencia había un espíritu muy voluntarista y al mismo tiempo profesional de la necesidad de apostar por la reinserción. Yo lo que he visto en los últimos años es que las modificaciones legislativas han ido poniendo cada vez un sistema de endurecimiento en la ejecución de penas. No en el delito, que es curioso, porque, por ejemplo, la reforma del Código Penal rebaja lo que son las cuantías de las penas en determinados delitos. Pero luego viene el tío Paco con las rebajas y lo que nos hace es que en ejecución de penitenciaria, por ejemplo, el periodo de seguridad impide la clasificación a la mitad de la condena y en determinados delitos lo que es, digamos, esas dificultades de ejecución son enormes. Entonces, yo quiero creer
que seguimos con el espíritu que nos marca la Constitución como fin primordial, pero sin desconocer que, a mi juicio, y es una valoración subjetiva, quizá de una forma desproporcionada, no encaja la seguridad que tiene en España, que no hay problemas, con una fase de ejecución tan dura. ¿Cuál es su opinión acerca de la suspensión de las excarcelaciones si existe un recurso por parte de la Fiscalía según la sentencia del Tribunal Supremo? Pues mire, voy a ser muy prudente, ¿vale? Voy a ser muy prudente. Yo creo que voy a ser muy prudente. Me ha sorprendido mucho la resolución. Me ha sorprendido mucho. Me la he estudiado, me ha llamado mucho la atención, tanto lo que son, digamos, los votos mayoritarios como los particulares. Me ha sorprendido. Pero también es cierto, y tengo que reconocer, que nosotros estamos en este momento carentes de una ley de procedimiento penitenciario que el legislador no quiere por ningún momento dar. Se han hecho varios proyectos, se han hecho proyectos de reforma de la propia ley orgánica y necesariamente de esa ley procedimental. Por algún motivo no se quiere realizar. Entonces yo creo que sí era una cuestión que estaba pendiente, que había que resolver, pero quizás hubiera sido mejor haberla llevado por un cauce legislativo que hubiera dado lugar pues, a un debate, a una discusión. Esa es una de las preguntas siguientes que tenemos. ¿Ha llegado el momento de una reforma integral de la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario? Totalmente. Mire, estando de ministro Rubalcaba y presidida la comisión por don Carlos García Valdés, que es el gran... hay que reconocerle que es la persona, la piedra angular del sistema penitenciario español, es el profesor García Valdés. No solo en España, yo he tenido la suerte de comprobar, por ejemplo, en América Latina o incluso en países del este, y pongo el caso, por ejemplo, de Rumanía, digamos, la influencia que ha tenido su ley penitenciaria en lo que ha sido la legislación de otros países, y estamos hablando de muchísimos años de diferencia. Don Carlos, cuando se creó aquella comisión, y es el padre de la ley, vio la necesidad de una reforma. Él le denominaba, de la forma que es él, porque además es una persona elegantísima y muy cariñosa, él hablaba de relectura. E hicimos un proyecto muy interesante. ¿Por qué? Primero, porque la ley no se acomoda en la clasificación de centros a lo que tenemos actualmente. Segundo, el sistema disciplinario está totalmente obsoleto. Tercero, figuras muy importantes como, por ejemplo, el 100.2, que es necesario potenciar, están previstas en la ley y no están previstas en el reglamento penitenciario. Y luego figuras que hay que ir encajando, por ejemplo, como la libertad vigilada, esa idea de que el juez proponga y no resuelva, que tenga que ser el tribunal sentenciador, obligan, por poner algunos ejemplos, a la necesidad de esa relectura de la ley. Yo espero que este órgano que le estamos echando ahora pues tome en consideración de él y efectivamente esa reforma llegue más temprano que tarde. Una pregunta que muchos internos nos hacen llegar a veces es: ¿los expedientes penitenciarios son administrativos o judiciales? Vamos a ver. Desde la perspectiva en que están en el juzgado, yo creo que su naturaleza es judicial, porque estamos hablando de fase de ejecución penal. Es cierto que tenemos una parte administrativa que, digamos, es todo aquello que pudiera estar relacionado con la vida en prisión, lo que a veces denominamos el régimen de vida. Pero desde el momento en que eso pasa al juzgado, todo eso se judicializa. Por poner un ejemplo, si a ti te ponen una multa, la multa es una cuestión administrativa, tú agotas la vía administrativa, pero desde el momento en que llegas al juzgado de lo contencioso, estás judicializando el asunto. O, por ejemplo, lo que pasa con el tercer grado. Tú agotas la vía administrativa con la Secretaría General, te vas al juzgado y ahí es vía recurso. Entonces yo los considero que es ejecución de pena, control de ejecución de pena, carácter judicial. Esto es una opinión también. ¿Qué opinaría que los equipos de tratamiento hiciesen los informes en positivo, viendo la evolución favorable y dejando claro qué es lo que debe mejorar en el informe, en vez de hacer unos informes actuales que normalmente se basan en la falta de, pues esto, de poder vivir en semilibertad? Bueno, vamos a ver. Yo soy totalmente tratamentalista. Sí, lo he sido desde el principio y lo sigo siendo. Y para mí los equipos técnicos y las juntas de tratamiento son la piedra angular de todo el sistema. Esa es la clave fundamental. Y yo pienso que ellos como profesionales hacen lo que tienen que hacer. Es cierto que, claro, cuando tú mandas al juzgado algo que has denegado, por motivación administrativa, lo normal es que pongas lo negativo,
porque es en lo que se va a basar el recurso. Pero yo también puedo decir que los informes vienen muy completos en la mayoría de los casos y tengo que decir que normalmente los especialistas los motivan. De hecho, yo en algunos autos he felicitado directamente a algún profesional del equipo porque me ha generado una enorme satisfacción ver cómo se ha estudiado el asunto y cómo lo ha motivado. Entonces, en positivo sí, pero tenemos que pensar que estamos hablando de asuntos que se recurren y lo que se recurre es por lo que se deniega. Le voy a citar un par de ideas. Los internos en la mayoría de las ocasiones vemos, me incluyo, a las juntas de tratamiento como el enemigo. En muchas ocasiones se califican el artículo 100.2 y 117 como un fraude de ley. Los jueces de vigilancia penitenciaria en las diversas reuniones, tanto los jueces como los fiscales, han solicitado la necesidad de un mayor desarrollo al respecto. Ha llegado el momento de modificar la legislación penitenciaria, un poco en lo que hablábamos antes. Vamos a ver, el 100.2 y el 117 y el 114 son instrumentos valiosísimos en la evolución penitenciaria. Valiosísimos. Es decir, muchas veces situaciones de personas que no pueden acceder a un tercer grado, estoy poniendo la paradoja segundo primero, pueden acceder a un conducto de semilibertad vía 100.2. Y desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de la progresión del sujeto en lo que llamamos tratamiento y desde la perspectiva de control por parte de la Administración Penitenciaria. ¿Por qué? Porque el tercer grado, según sea 83, 86, 84, lo que sea, lleva consigo un régimen de vida prácticamente automático. El 100.2 lo puedes moldear. Entonces, bendito 100.2, bendito 117, que nos permite trabajar, incorporar esa evolución del sujeto con cotas de libertad. ¿Qué ocurre? Pues que quizá nos tengamos que mentalizar de este 100.2 como una modalidad más intermedia de grado, sé que técnicamente no es así, pero tendríamos que concienciarnos en ello, potenciar a los equipos técnicos para que trabajen en esa vía del 100.2 y desde luego acudir a una legislación, a una reforma legislativa. Lo que no podemos hacer es que algo que afecta tan importante como es la clasificación penitenciaria se regule vía reglamentariamente y no vía ley. Pero yo le diré que yo apuesto y concedo de una forma, no digo generosa, pero muy habitual, 100.2, porque para mí es uno de los instrumentos realmente valiosos que se incorporaron en la reforma reglamentaria. Según algunos profesionales del ámbito penitenciario, tanto el exceso como el defecto en la pena punitiva es perjudicial para el individuo. ¿Existe alguna fórmula para poder calcular en cuál caso de la pena punitiva debe cumplir cada interno? Hombre, yo entiendo que la pena, es decir, nosotros trabajamos desde una perspectiva, es que es un pasaporte, y el pasaporte es la sentencia. Entonces la sentencia es lo que marca, digamos, todo. Hay gente que viene y me dice, es que yo no estoy de acuerdo con esto de la sentencia, porque esto no es verdad, porque esto se ha interpretado mal, porque la condena es en exceso. Bueno, pues será discutible, pero tenemos que trabajar con eso. Entonces, desde esa perspectiva, lo que tendremos que buscar es alternativas, no tanto en la medición de la pena en su aplicación, sino en buscar otras soluciones que a veces no se ven. Por ejemplo, la figura del indulto en el ámbito penitenciario, el 206 del reglamento, es que no lo pide nadie. Y tú alucinas gente con 8 años de condena que a partir de la mitad podría pedir, y es que los abogados es que desconocen esa figura jurídica. El tema de lo que hablamos de un 117 y de un 114, ¿cuándo se tiene que pedir? ¿Qué soluciones se pueden dar? Entonces yo creo que tenemos una serie de instrumentos importantes que muchas veces no se aplican o no se reclaman, digamos, por los internos, no se aplican por la administración, o bien por desidia o bien por desconocimiento. Entonces, lo que creo es que hay que plantearse que la sentencia marca el camino y la evolución del sujeto es lo que nos permite medir la ejecución de la pena. A raíz de la contestación, una pequeña tal, yo creo que es que el derecho penitenciario se ha visto como el hermano pobre del derecho penal. Mire, le voy a contar un detalle. Es una anécdota, ¿eh? Una vez vinieron unos jueces argentinos y resulta que me dijeron, ¿vos sos juez? Y digo, sí, pero ¿vos qué juez sos vos? De segunda. Digo, ¿cómo de segunda? Porque vos no pones sentencias. Yo tengo la suerte de que en menores pongo sentencias, entonces ya debo ser un juez de primera. Pero es cierto que se ve como una hermana pobre. Y claro, eso genera un problema muy gordo. Y yo esto se lo digo muchas veces a mis compañeros de la Audiencia Nacional. Vosotros veis a la persona privada de libertad durante un periodo de tiempo que es el juicio.
le ponéis una sentencia, pero esta persona realmente con quien convive tantos años de condena es con la administración y con el juez penitenciario que le corresponde. Entonces, hacerle un poco de más caso. Sobre todo, ¿a qué me refiero? Muchas veces al tema de las apelaciones, en donde ves que te revocan resoluciones que tú sabes que esa persona merece ese beneficio porque has hecho un seguimiento, y desde la perspectiva del tribunal sentenciador se sigue con el rum de aquella sentencia tan dura que se puso, y realmente se mantienen unos parámetros que yo creo que no son los propios penitenciarios. Tenemos la suerte de tener un derecho penitenciario muy bueno, tenemos la suerte de tener unos profesionales que trabajan muy bien, y tenemos una suerte frente al derecho penal. El derecho penal, a la hora de imponer la sentencia, el juez tiene que fijarse en parámetros proporcionales, tal delito, autoría, agravantes, atenuantes, tanta pena. El derecho penitenciario parte de eso, pero tiene la flexibilidad, porque quitando el periodo de seguridad, que en muchas ocasiones puede rebajarse, realmente podemos trabajar con la evolución de la persona. Eso es en lo que nos tenemos que quedar. Nosotros, una de las cosas que hemos intentado en nuestra revista y en nuestro magazine es explicar no solo la importancia, pues nosotros intentamos acercar a las personas que están privadas de libertad y a sus familias lo que es la realidad penitenciaria. Y una de las cosas que hemos intentado hacer, por lo menos, explicar la importancia del juez de vigilancia penitenciaria, que mucha gente ignora que existe, porque muchas veces ignora. Y voy a decir más, y a veces parece el enemigo. Yo recuerdo cuando yo empecé en el año 93, exactamente, y la primera cárcel que visité fue el centro penitenciario de Segovia. Entonces Segovia debía tener como unos 120 internos, me refiero a la cárcel vieja. Hoy creo que es el CIS allí. Yo llegué, yo era un chaval, y resulta que tengo que decir que sabían más los internos que yo, me toreaban de una manera fina. Entramos a las 9 de la mañana y casi salimos a las 11. Pero en aquella realidad me llamó la atención porque me invitaron a un acto que habían hecho, y resulta que vi unas piedras enormes en el suelo. Habían hecho pues varias estatuas, varias performances y de esto, y entonces viendo, digo, ¿y esto qué es? Esto es el enemigo. ¿Y quién es el enemigo? El juez penitenciario. Y yo fue una cosa que me fui impactado, para mí fue una lección. Dije, leches, yo que acabo de llegar y ven al enemigo, al juez penitenciario, cuando realmente el juez, es decir, tiene que ser ecuánime, tiene que dar la razón cuando corresponda. Pero yo entiendo que la figura del juez penitenciario tiene que ser más para ayudar que lo contrario. Y no sé si con esto le he contestado mi respuesta, con el ejemplo. Totalmente. La justicia restaurativa, ¿un curso o una nueva forma de justicia? Vamos a ver, la justicia restaurativa como curso, bendita sea. Y ustedes saben que toda la gente que ha tenido problemas económicos, delitos económicos, ha sido realmente la salvación. Entonces, dejemos las cosas como están y potenciemos la justicia restaurativa como curso. Ahora bien, la justicia restaurativa como alternativa al delito, a mí me parece que en determinados delitos es muy importante. Es muy importante, porque la justicia restaurativa tiene una ventaja, y es que beneficia a la víctima porque ve restaurado el daño que se le ha causado. No me refiero solamente a daños económicos, me refiero muchas veces también a lo que es el daño moral, el cómo te sientes, el que te reconozcan, ¿no? como víctima, que eso es un problema que muchas veces están pues cosificadas. Y luego creo que también es muy importante desde la perspectiva del victimario, porque también a través de eso, digamos, saca el daño causado, en el sentido de que lo puede exteriorizar, puede asumir esa realidad y puede empezar una nueva forma de vida. Entonces yo apostaría totalmente por ella. Creo que el Código Penal ya la permite en muchos delitos. Creo que habría que analizar ampliar ese tipo de delitos en justicia restaurativa, porque creo que además en esos casos la prisión poco vale. Y le pongo un ejemplo que llevo por mi otro juzgado. Nosotros, por ejemplo, en el ámbito de menores la tenemos prácticamente todos los días. La ley de menor fue la que precisamente permitió esa mediación, arbitraje, como le queramos llamar, del que luego deriva la justicia restaurativa, y creo que realmente siempre ha tenido mucho éxito. ¿Ha llegado el momento de la entrada de las nuevas tecnologías en los centros penitenciarios para los internos? Desde luego, desde luego. Se ha hecho mucho,
Se ha hecho mucho. Yo, claro, como soy muy viejo y llevo muchos años, pues yo recuerdo cuando la posibilidad de conceder un ordenador a una persona que lo utilizase era prácticamente, vamos, un trabajo de Hércules. Hoy eso se ha modificado mucho. Creo que realmente se han permitido fundamentalmente, tanto por la Administración como por resoluciones de los jueces, la utilización de determinados dispositivos, pero claro, no olvidemos que hay que también tener en cuenta la seguridad. Eso desde una perspectiva. Y luego desde la perspectiva de las nuevas tecnologías como alternativa a la pena, pues realmente yo creo que son fundamentales. La posibilidad de 100.2, la posibilidad de grados en determinadas situaciones con un control a través de pulsera o lo que sea, creo que realmente beneficia y permite además, primero, cotas de libertad para el sujeto y también descargar lo que es el peso de la propia administración penitenciaria. Entonces, bienvenidas sean, siempre con el máximo rigor y con la máxima seguridad, y sobre todo también desde la perspectiva de la dignidad de la persona, en el caso de que se trate de medios telemáticos. Por sus años de experiencia, y ya casi terminando, por sus años de experiencia, ¿los funcionarios de prisiones debían tener la facultad de ser agentes de autoridad? Pues mire, totalmente. Yo hay una cosa que me ha sorprendido, y de hecho lo he hablado con el señor director antes, porque la Ley de Seguridad Ciudadana había una previsión precisamente para darle esa condición. Y yo creo que el funcionario de prisiones es una persona que debe tener la condición de autoridad y debe tener el principio de indemnidad, en el sentido de que debe estar al lado de cualquier otro funcionario público, otro servidor, como por ejemplo puede ser en el ámbito policial, y tener los mismos derechos. Mire, los funcionarios de prisiones han sido personas, y yo que llevo 30 años este año lo he vivido, que no es que me lo han contado, han sido profesionales extraordinarios que han sido, dentro de lo que es la globalidad de la administración, muy preteridos, muy olvidados. Hoy no ocurre tanto esto, están en unas situaciones muy mejores, pero han sido muy olvidados. Y lo que no nos damos cuenta es que a los funcionarios de prisiones este país le debe muchísimo. ¿Por qué? Porque más allá de que pudieran ser, por ejemplo, objetos de atentados y secuestros de ETA, mucha de la información que se tenía de organizaciones terroristas han venido a través del trabajo que han hecho los funcionarios de prisiones de una manera constante y de una manera, digamos, muy delicada. En un momento en que no había, digamos, cuerpos en la administración penitenciaria, que son muy recientes, funcionarios especializados en eso. Y muchas veces hablamos de la finalidad del terrorismo o en la lucha contra el narcotráfico y nos centramos en fuerzas de seguridad y olvidamos la importancia de la gente que está en estos centros. Por ello, repito, para mí, mi máximo reconocimiento, mi máximo agradecimiento y mi máximo afecto. ¿Qué significa para un juez el decidir sobre la situación penitenciaria de internos tan dispares como pueda ser alguien de un delito de terrorismo, otro de corrupción, otro de narcotráfico? Mire, yo les lo decía antes, intento ver la persona, es decir, intento aislarme de lo que es ese entorno, porque si no sería imposible. Entonces yo intento ver la persona y lo que es la persona y lo que me dicen los informes desde la perspectiva individualizada. Lo único es que luego hay matices. ¿Por qué? Porque tú sabes que, por ejemplo, en delitos de terrorismo la ley te va a exigir unos requisitos específicos que no te exigen a lo mejor en narcotráfico. O, por ejemplo, en el tema de corrupción, sabes que tú tienes que plantear el problema desde la perspectiva de la responsabilidad civil, desde la perspectiva de la justicia restaurativa y desde la perspectiva muy importante de trabajos de voluntariado. Eso es lo que tú, digamos, tienes que mimetizar en cada supuesto. Pero sin duda alguna, y créanme lo que es así, lo más importante siempre es el individuo como sujeto personal y sus propias circunstancias. Una pregunta: me siento con un gallego en la mesa a comer y si no la hago, reviento. Usted, me consta que como gallego y orgulloso de serlo, ¿se le ve cuando sube o cuando baja? Mire, yo le voy a explicar cómo son los gallegos. Yo me siento muy orgulloso de ser gallego y de ser español, las dos cosas. Además, las dos cosas son complementarias. Un gallego, ustedes los que no son gallegos, ustedes ven al gallego que no saben si sube o si baja, pero el gallego sí lo sabe. Ahí está la clave, juega con ventaja. Para terminar ya, porque si no me acaban pegando y no estoy en el sitio ideal, para terminar, ¿qué mensaje enviaría a todos los internos de Soto del Real? Pues mire, yo a los internos de Soto y a todos en general, yo lo que le diría es que estar en la cárcel es muy duro,
estar privado de libertad no solamente es la libertad de ambulatoria, la libertad de movimientos, la libertad de hacer lo que quieras, sino el alejamiento de la familia, el alejamiento de los seres queridos, el plantearse que hay muchas personas, como decíamos antes, que sufren por uno. Entonces yo lo que les diría fundamentalmente es que intenten hacer las cosas lo mejor posible, que intenten participar en todas las actividades que da el centro, que busquen aquellos beneficios penitenciarios a los que pueden acceder y que muchas veces son desconocidos, y sobre todo que asuman la responsabilidad, que piensen fundamentalmente que de aquí se sale, pero que hay que salir en unas condiciones en las que no se vuelva a entrar. La vida es muy hermosa, la vida está ahí fuera y realmente hay que empezar a vivir. Creo que cuando se sale, esto tiene que quedar, no sé si olvidarlo, yo lo olvidaría, pero si en todo caso tiene que quedar como un recuerdo mínimo, algo en la cabeza de una experiencia que uno ha tenido, pero no puede ser una losa, no puede ser una lacra que estés pensando constantemente en ello. Hay que enfrentarse a la vida y hay que vivir, porque la vida es corta, la vida es hermosa, y pensar que, bueno, que uno tiene que salir adelante sin hacer daño a nadie, rehaciendo su vida. Hay muchas posibilidades y mucha vida, pues, en el sentido de que hoy se viven muchos años, y eso es lo que yo les diría. Paciencia, trabajo, pensar en el futuro